en la necesidad de aislar a los violentos, porque en esta propuesta insistente, persistente, persistimos en la propuesta de paz, y en esta propuesta de paz que viene el presidente Maduro, yo diría que desde que era vicepresidente, en esos días tan tremendos, tan terribles de la enfermedad y la desaparición física de nuestro comandante eterno, del cual se cumplirán este próximo 5 de marzo el primer año, el presidente Maduro, en aquella oportunidad del vicepresidente, de forma persistente ha venido convocando a la paz. Para hacer un pequeño recuento, ¿no?, de lo arduo, de lo complejo, pero al mismo tiempo de lo persistente en su propuesta que ha sido el gobierno bolivariano, el gobierno revolucionario, la revolución, los chavistas y el presidente Maduro, sin duda alguna, en su condición de cabeza del Estado, en esta propuesta de paz, vamos a unas elecciones caracterizadas por la guerra psicológica más espantosa. Recuerda todo lo que se dijo de la enfermedad de nuestro comandante Chávez, porque lo que se buscaba en esa oportunidad, que tuvo cierto éxito, fue incrementar, profundizar los sentimientos de tristeza, de melancolía, de depresión que minó a todo el pueblo de Venezuela en su condición en su relación amorosa con el presidente Chávez, con fines políticos estrictamente, es decir, cómo manipulan las emociones, los sentimientos, la mente humana para hacerse con unos fines políticos determinados. Luego gana Maduro, una elección heroica, la ha catalogado él, y yo, que fui su jefe de campaña, debo decirlo, así fue, porque a pesar de tanta tristeza, de tanto dolor, de tanta campaña sucia, de tantos expedientes y matrices completamente elaboradas en el extranjero y infestada, por cierto, alguna gente en el Twitter que me insulta con mucha vehemencia, que yo que soy muy inculto, porque he dicho infestar y no infectar, aclaro el término. La infestación es la diseminación en el ambiente de un determinado germen, bacteria, virus o guerra psicológica, y cuando se infecta el ser humano es cuando esa infestación que le cae a la persona puede generar algún tipo de reacción, algún tipo de enfermedad. Entonces lo que hubo fue una infestación que sin duda alguna prendió en estos sectores que ahorita están muy llenos de odio. Pero el mismo día que Maduro ganó las elecciones, convocan a la violencia, una compulsión permanente a la violencia de ciertos sectores. Logramos yugular con el saldo lamentable, terrible, horroroso, de 11 venezolanos, de 11 venezolanas muertos en esa noche terrible del 14 y el 15 de abril, y inmediatamente instalan otra situación de violencia contra los venezolanos, que fue la guerra económica, que fue ¿con qué intención? Otra vez infestar a la población venezolana de desesperanza, de desasosiego, de desazón. Logramos yugular la guerra económica. Esa guerra económica venía pegada de un planteamiento que era: el 9 de diciembre se va Maduro, estamos convirtiendo la elección regional, la elección local de alcaldes y de concejales, alcaldesas y concejalas, en un plebiscito, así lo señaló el señor Capriles en varias oportunidades. Los sectores más violentos de esta derecha venezolana, el mismo Leopoldo López, la señora Machado, el mismo señor Diego Arria, decían: el 9 se va Maduro porque ganamos las elecciones regionales, cuando claramente estaba encerrado allí un planteamiento anticonstitucional, Miguel, porque en ninguna parte de la Constitución dice que si un determinado bloque político obtiene mayor número de alcaldías y concejales, entonces el otro bloque político debe renunciar a todos los cargos. En consecuencia, habiendo ganado como ganamos el llamado plebiscito, entonces tendría que haber renunciado el señor Capriles Radonsky, el señor Henry Falcón, el señor Guarulla. No. Sencillamente hubo una elección municipal, afortunadamente para la paz del país ganaron las fuerzas de la revolución, pero inmediatamente en una fecha, ¿no? Ganaron y ganaron un poco bien. más de 11 puntos, 1.200.000 votos de diferencia, el 76% de todas las alcaldías. No fue en modo alguno una victoria cerrada, que igual es victoria, fue una victoria holgada. Y como vemos que la revolución del 14 de abril a el 8 de diciembre recupera su caudal electoral, recupera su fuerza popular, que no es que había estado mermada, había estado inhibida en razón del dolor,
la principal característica del duelo, cualquier persona ha estado triste en alguna oportunidad o cualquier persona ha estado atravesando un periodo de duelo, Miguel, y lo más característico del duelo es las pocas ganas de hacer cosas. Y allá fue que dirigieron ese planteamiento de guerra psicológica con miras a las elecciones del 14 de abril. Pero el pueblo se recuperó y se recuperó con esa fuerza que tiene, con esa carga de amor que tiene, se recuperó muy rápidamente y bueno, y gana las elecciones, las fuerzas de la revolución las ganan de esa forma tan holgada como en efecto ocurrió el 8 de diciembre. ¿Qué hacen? En una fecha tan cercana a las elecciones, como el 8 de diciembre, el 23 de enero, entonces instauran su nueva propuesta de violencia. Y esto que estamos viendo aquí en este video, lo que este señor haga con su vida personal, ese es su problema. Además veo que es un video hecho por personas que estaban allí en el aeropuerto. Popular. Claro, que vieron. Ese señor tiene varios días por las redes sociales, por las cuentas y por las matrices que se generan en los medios de comunicación, que sin duda alguna están en esta estrategia de intervención, en este planteamiento de intervención. No se puede llamar de ninguna otra manera, Miguel, porque aquí hubo unas elecciones, mira, hubo elecciones el 7 de octubre y Chávez le sacó 12 puntos. Hubo elecciones el 14 de abril y de forma heroica las ganó Nicolás Maduro. Hay elecciones el 8 de diciembre y vuelven a ganar las fuerzas de la revolución. ¿Qué pasa? Que estos sectores están convocando a lo más nefasto de una propuesta política, de un planteamiento político, a la violencia, a la agresividad, a la negación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a la negación del diálogo. El presidente Maduro convoca un diálogo y entonces ponen unas condiciones que hacen imposible